la clase del día de hoy. Eh, Vamos a acelerar un poquito. Hemos tratado de ir paso a paso para que no tengan inconvenientes, pero a medida que, digamos, vamos avanzando, se van a ir complicando para algunos que no manejan sobre todo Excel, ¿sí? Pero de ahí no va a haber mayores complicaciones. Es decir, esta metodología me parece que está funcionando. Eh, y vamos a continuar todas las clases en la medida de lo posible, trabajarlas de manera práctica para que no haya esos inconvenientes. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que ahora tenemos que ya entrar a la unidad 2, que tiene que ver ya con las medidas de tendencia central. Entonces, esa clase la vamos a comenzar ya el día lunes. Entonces, hoy día vamos a terminar todo lo que tiene que ver con la unidad 1 y un conjunto de problemas que se van a enviar para la próxima semana. Bueno, eso les explico más adelante. Por ahora, entonces, vamos a continuar. Vamos a finalizar esta unidad con lo que tiene que ver con las gráficas de la representación gráfica de una distribución de frecuencias. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y vamos a empezar. Como ustedes tienen acá, entonces tenemos lo que es este archivo está disponible. Recuerden que igual seguimos como secuencia el libro de estadística que ustedes lo tienen disponible, así que la mayor parte está tomado por ahí, combinando con algunos ejercicios prácticos que estamos trabajando en clases. Entonces, la representación gráfica de una distribución de frecuencias básicamente se concentra en lo que se conoce como el polígono de frecuencias, ¿sí? El polígono de frecuencias, el polígono de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias acumulado. Es decir, son tres tipos de gráficos, como ustedes lo ven, algunos ya se deben recordar, seguramente los que vieron estadística conocen esto. Entonces, lo que ahora vamos es hacer aplicaciones prácticas y a su vez cómo interpretar y cómo trabajar en Excel estos gráficos de frecuencias, ¿verdad? Bien, entonces, como vemos, son tres tipos de gráficos. Tenemos por acá, vamos a ir explicando uno por uno, de acuerdo a la teoría, según lo que nos dice el libro, ¿no? ¿Qué nos dice acá el libro? Lo que nos dice es simplemente que el histograma es una gráfica en la que las clases se señalan en el eje horizontal, aquí en el eje de las X, como tenemos límites de clases, y las frecuencias de clase en el eje vertical, es decir, la frecuencia de clase o las observaciones que tenemos. Es decir, aquí están los intervalos de clases que tenemos, ¿verdad? Ejemplo aquí, la frecuencia de clase se representa por medio de las alturas de las barras que dibujan de manera adyacente. Ejemplo, aquí más o menos tenemos, si dice que esto es ganancia en dólares y este es número de vehículos, entonces tenemos que en el rango de 200 y 600 tenemos 8, entre 600 y 1000 tenemos 11, y en el rango de 1000 a 1400 que se ganaron, fueron en 23 vehículos que se vendieron. Entonces, fíjense, eso es el número de vehículos de acuerdo, digamos, a este ejercicio planteado. Entonces, es muy sencillo. Entonces, cuando yo hago el gráfico. Bien, tenemos acá, entonces, la siguiente, que tiene que ver con el polígono de frecuencias. En realidad son similares, ¿no? Y puede trabajarse incluso con los mismos datos. Si usted observa acá, casi tenemos los mismos datos. Lo que diferencia es que el segmento en el que es el polígono de frecuencias son un segmento de rectas que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de las clases y las frecuencias de clases. De acá tenemos nuevamente, asimismo, las frecuencias de clases. Acá están la distribución, la amplitud que hemos señalado y los puntos medios. Se recuerdan que en un momento habíamos hecho el cálculo de las medias entre el límite superior y el límite inferior, precisamente es este. Aquí está, esos son los puntos medios, que en el momento no conocíamos, no lo habíamos utilizado.
pero ahora lo vamos a utilizar. Ese es el polígono de frecuencias. Entonces, todo eso. Y luego tenemos el último gráfico que tiene que ver con el que está acá, la distribución de polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? O distribución, algunos le llaman polígono de frecuencias acumuladas, otros distribución de frecuencias acumuladas. Pero en fin de cuentas, se puede trabajar indistintamente con uno, es decir, se puede trabajar con las frecuencias acumuladas o se puede trabajar con las frecuencias acumuladas porcentuales. Entonces recuerden que eso también lo sacamos y no sabíamos para qué. Bueno, ahora lo vemos, cómo aquí se grafica, ¿no? Es decir, esta es una forma de representación, hay otras formas de representación, incluso de manera porcentual. Si usted ve aquí, está el porcentaje de vehículos. Esta es una manera un poco más compleja, como la presenta en el libro. Nosotros vamos a trabajar de una manera un poco más sencilla para efectos, digamos, de la clase que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, como dice acá, estas cantidades para elaborar lo que se llama el polígono de frecuencias acumuladas, dice, se aproxima mediante una distribución de frecuencias acumulativas con representación gráfica de un polígono de frecuencias acumulativas. Ese es el concepto de estas tres gráficas que nosotros vamos a ver. Entonces, como dice acá, vamos a ver aquí lo que nos dice el libro y lo vamos nosotros a verificar ya en la práctica. Dice, tanto el histograma como el polígono de frecuencias permiten tener una vista rápida de las principales características de los datos, máximos, mínimos, puntos de concentración, etc. Observemos acá. Vamos acá y observemos. Sí. Si observamos acá, estos datos que están acá, entonces nosotros podemos rápidamente hacer una idea, por ejemplo, ¿dónde está concentrada las mayores ganancias? Las ganancias, fíjense aquí, si yo hiciera una recta aquí, una recta, vamos a ver acá, tenemos una recta, ¿sí? Observe, ¿sí? Aproximadamente, fíjense, ¿qué tenemos ahí? Entonces yo podría decir que la mayor concentración o las ganancias de $2,000 están dadas más o menos por 40, por la venta de 40 vehículos, porque aquí son las frecuencias, la venta de vehículos y esta es la ganancia que se tiene. Sí, y donde, por supuesto, en las ventas de menores de 400 es donde menos ganancia tengo y por supuesto, ya acá, como observa, ya no, a partir de aquí comienzan a decaer las ganancias. ¿Sí? Es decir, la mayor concentración está en eso. Entonces, fíjense, esa es lo que nos permite a nosotros ver el gráfico. El gráfico nos permite entonces hacer esa interpretación. Veamos qué pasa con el histograma. El histograma es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia con el histograma? En el histograma, en cambio, tiene la ventaja que aquí, como dice, se pueden encontrar los valores. Por ejemplo, aquí está entre rango de 600 y 200, tenemos 8 vehículos y acá está entre 1000 y 200 tenemos. Es decir, mientras el 1 me muestra más o menos la concentración de los mínimos, los máximos, los picos, aquí me da la ventaja de que me presenta los datos de la frecuencia. Es decir, yo puedo hacer una mayor interpretación. Y lo mismo como es la frecuencia, el polígono de frecuencias acumulado. Si observo el polígono de frecuencias acumulado, acá también me da la tendencia y dónde se concentran los datos. Si observamos aquí este ejemplo que está planteado en el libro, entonces me dice la distribución. Por ejemplo, acá, en el caso de entre 1.400 y 1.800, tenemos número de vehículos vendidos 60 y cuando la mayor cantidad de ventas, fíjense que tenemos por acá el 75% de los vehículos que se venden, porque acá están los vehículos que se venden, el 75% nos da ganancias de un promedio de 2.200 y 2.400 aproximadamente, como está acá. Entonces, ese es la interpretación que se puede dar a través de estos gráficos de frecuencias, ¿no?
Entonces, ya vamos a hacer entonces en la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar exactamente como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a dejar acá y vamos al ejercicio. Entonces, vámonos al ejercicio que está por acá. Voy a trabajar con el mismo ejercicio que ustedes ya lo tienen descargado. Entonces, si pueden, me pueden seguir para que ustedes vean cómo es el trabajo. Si no, concéntrese, como igual esto queda grabado, ustedes luego pueden repetir. Observemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo mi tabla. Ya ustedes deben haber trabajado, supongo que algunos ya terminaron esta parte, que era la tabla de distribución de frecuencias con todos los límites, y hasta aquí hemos acabado. Y esto es lo que vamos a graficar. Entonces, lo que ahora simplemente vamos a graficar el histograma utilizando, por supuesto, Excel. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Vamos a hacer primero el histograma, luego vamos a hacer el polígono de frecuencias y luego el polígono de frecuencias acumulado. Para esto simplemente me voy a insertar. En insertar, recuerden, me voy al gráfico, elijo es casi similar a lo que hacíamos el gráfico de barras. Lo que pasa es que tiene ciertas particularidades que hay que darle formato. Entonces, una vez que tengo acá, yo me voy a seleccionar datos. ¿Qué datos voy a tomar acá? Voy a agregar, ¿sí? En este caso voy a poner histograma. Histograma y voy a coger la serie. ¿Cuál es la serie? Recuerde las frecuencias. Las frecuencias absolutas. Pongo las absolutas y ya tengo. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a editar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Recuerde que acá en la serie me sale 1, 2, 3, 4, 5, las clases. Pero en este momento hay libros que usted va a encontrar que por lo general le ponen el límite superior y en otras ocasiones se trabaja con la marca de clases que es el promedio de clases, que eso es, podríamos decir, lo correcto. Entonces va a encontrar de pronto en un libro una opción y lo otro. Nosotros vamos a trabajar con la marca de clases, para eso era, que es el promedio de las dos clases. Entonces me voy a poner editar y que voy a coger las marcas de clases que va a ir en el eje de las X. Y le pongo aceptar y yo ya tengo mi histograma. Así de sencillo, ya está el histograma. Claro, ¿cuál es la diferencia acá? Como es un histograma, entonces yo, ¿qué es lo que es? La diferencia es que como estos son datos consecutivos, datos continuos, no pueden tener esos espacios. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Esos datos hay que, digamos, eliminar los espacios en blanco que tienen para que tenga la forma de histograma, porque ahí, hasta ese momento, ¿qué es lo que encontramos? Simplemente un gráfico de barras. Entonces, para darle la forma del histograma, simplemente yo me tengo que ir a dar formato de etiquetas de datos. Vamos a ver acá. Y aquí en el ancho del rango le pongo 0. ¿Sí? Y le pongo aceptar. Y ya está mi histograma, así de sencillo. Entonces, bueno, por supuesto, para darle una buena presentación, le vamos a poner los bordes y le voy a poner los bordes un poquito. Acá le podemos poner color, le voy a poner negro y le vamos a poner un poquito para que se pueda apreciar. Y tengo mi primer histograma. Listo, eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Ya vimos cómo funciona el histograma. Muy bien, entonces, ahora, por supuesto que luego le podemos dar formato. Por ahora no lo voy a hacer, después lo vamos a completar con el formato. O de una vez, vamos a hacer con el formato acá para que quede de una vez el gráfico terminado, ¿no? Recuerde que entonces, ¿qué tenemos acá? Los ejes. Vamos a darle título a los ejes, por supuesto. Acá que tenemos, aquí está la frecuencia. Es decir, aquí en otra que viene a ser la frecuencia de los pacientes. Aquí están los pacientes. Pacientes, porque estamos trabajando con pacientes. Pacientes, y entre paréntesis le voy a poner la frecuencia, ¿no? Frecuencia. Frecuencia.
frecuencia. Listo, creo que está bien, frecuencia. Veo bien, bien. Entonces, y acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener en el eje de las X, que son estos, los rangos, que viene a ser esto, la edad. Edad. Perfecto, tengo mi primer gráfico. Ya está mi histograma. Muy bien, entonces ahora ¿qué me toca hacer? Vamos a hacer el polígono de frecuencias. En algunos libros usted va a encontrar que se hacen simultáneamente los dos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer de las dos formas. Entonces, probé el histograma y ahora voy a hacer el polígono de frecuencias. ¿Cómo hago el polígono de frecuencias? Exactamente igual. Recuerde que son los mismos datos, la única diferencia que aquí el gráfico va a ser no de línea, no de barras, sino gráfico de líneas. Tomo exactamente, va a ver que vamos a tomar los mismos datos. Un ratito acá se me... Algo pasó. Voy a borrar esto acá. Vamos de nuevo. Insertar. Gráfico de líneas. Vamos a mover un poquito este acá. Eso, ahí está. Ahora sí, seleccionar los datos. Lo mismo, de que pongo a agregar. ¿Qué voy a poner? Aquí le voy a poner, en cambio, ¿cómo se llama este? Polígono. Polígono de frecuencia. Y pongo la serie. ¿Cuál es la serie? Lo mismo. Recuerde que es el polígono estos mismos datos. Sí, y le pongo aceptar. Polígono de frecuencias. Igual, tengo que editar la serie. La serie igual trabajo con las marcas de clase. Son los puntos medios. Pongo aceptar y le pongo aceptar. Aceptar. Y ya lo tengo. Entonces ya tengo el polígono de frecuencia, ¿sí? Exactamente como vemos los puntos, ¿verdad? Los puntos donde se unen. Vamos a ver si podemos darle aquí algo de... Le podemos agregar la etiqueta de los datos. Podríamos ver si ponemos formato de etiqueta de datos. Vamos a ver si hay mostrar aquí algunos elementos. Bueno, creo que ahí lo vamos a dejar. Ahora aquí, código, categoría. No, ahí nomás, lo vamos a dejar. Sí, ahí tiene otras opciones, pero eso es lo más importante que podemos nosotros trabajar. Bien, entonces fíjense, tenemos acá el polígono de frecuencias, sí. Como le digo, en otras generalmente se trabaja acá con este tipo de datos. Entonces, ¿qué tenemos? El polígono de frecuencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El polígono de frecuencias acumuladas o el gráfico de distribución de frecuencias acumuladas. Es decir, eso va a depender mucho de la bibliografía del libro. En algunos hablan de polígono de frecuencias acumuladas porque es similar, pero es el acumulado, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el polígono de frecuencias acumuladas y hago exactamente lo mismo. Voy a insertar, voy a poner el gráfico de líneas, lo voy a poner por acá. Voy a seleccionar los datos, le voy a agregar acá y ahora sí que le voy a poner polígono o polígono de frecuencia acumulado. Y voy a tomar los datos. En este momento, aquí ya, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar los datos de la frecuencia acumulada. Es decir, puedo tomar, pero la frecuencia acumulada absoluta o relativa. Yo puedo, mire, aquí estoy, esta es la absoluta. También puedo trabajar con la relativa, ¿sí? En algunos casos, he visto muchos, según algunos libros, trabajan mucho con la frecuencia de absoluta acumulada, pero relativa. Entonces vamos a trabajar con esto.
creo que en el libro están trabajando así, ¿verdad? ¿Y qué pongo? Simplemente aceptar. Y ahí está. Y lo mismo, tengo que editar la serie y recuerde con qué voy a trabajar, con la marca de clases. Bueno, aquí sí no con la marca de clases. He visto que en muchos, por las características que tiene, también se trabaja con el límite superior. Es decir, con el rango del límite superior. Vamos a trabajar en este caso con el límite superior y va a ver qué más nos va a dar aquí. ¿Por qué? Porque el límite superior me da más o menos la edad donde está concentrada los datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos los tres gráficos. El histograma, el polígono de frecuencias y el polígono de frecuencias acumulado. Así, y ya más sabemos cuál es la interpretación de cada uno de ellos. En otras ocasiones, si usted gusta, también puede hacerse, se puede hacer en algunos casos, he visto, y en algunos libros, vamos a encontrar un libro en el que se hace un solo gráfico en el que están los dos, el histograma y el polígono de frecuencia. Entonces vamos a concluir esta parte explicando cómo hacer ese gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Vamos a cerrar esto que está muy... Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande acá para que puedan observar. Cerremos esto. Y aquí. A ver, pero vamos a poner estos gráficos para poder trabajar acá. Ahí existen otras herramientas adicionales que hay que hacer para dar formas, pero eso ya no lo vamos a poner acá porque nos va a tomar más tiempo y realmente ya tenemos que terminar esta unidad. Entonces vamos a trabajar con esa opción. Entonces, ¿qué hago acá? Me voy nuevamente a insertar. Voy a poner el gráfico, voy a elegir el gráfico primero de barras. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a seleccionar datos. Voy a agregar datos. Pongo aquí por histograma primero, ¿no? Histograma. Voy a seleccionar los datos. Recuerde que estamos trabajando con las frecuencias absolutas. Aceptar. Luego voy a trabajar con el eje. Selecciono la marca de clase. ¿Sí? Listo, le pongo aceptar. Ah, no, ¿qué hice? Hice algo. No, me faltó ahí. Ya está el primero, ¿verdad? Ahora aquí mismo vamos a seleccionar los datos y voy a agregar los datos. Un ratito la serie. La serie, allá. Acá vamos a coger esta misma serie. Le pongo aceptar. Fíjense, en este caso ya no tomé la serie porque ya está. ¿Qué es lo que he hecho? Dos colores. Lo único que voy a hacer acá es que voy a cambiar el gráfico. Déjenme ver acá donde está el gráfico. Para seleccionar el gráfico. Aquí. Cambiar el tipo de gráfico. Y vamos a seleccionar el gráfico de líneas. ¿Sí? Y le ponemos aceptar. Un ratito. Solo es una serie que necesito. Me está cogiendo las dos. Ahí está. Clic derecho y entonces aquí sí le ponemos la serie. Me quiere coger. Toca.
No sé por qué no me quiere coger el otro gráfico, me está cogiendo doble. Ahora, vamos a agregar datos, seleccionar. Me está cambiando todo. Bueno, sí, ya anteriormente algo está fallando. Bueno, en todo caso, eso lo vamos a dejar pendiente. Déjenme ver que ya mismo lo reviso. ¿Sí? Pero podemos trabajar, como le digo, de manera independiente. ¿Sí? Igual podemos agregar los dos datos, solo que al seleccionar no me cogió. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Más luego ya voy a revisar para trabajar el gráfico conjunto de donde vamos a tener el histograma y el polígono de frecuencia. Recuerde que aquí, una vez que está esto, también yo puedo darle forma. Simplemente aquí hacerlo más pequeño y darle forma para las series, etcétera. Es decir, por eso el trabajo ya lo podemos hacer más adelante para que no tomemos más tiempo. Bien. Profe, una pregunta. ¿El histograma también es el gráfico de línea o es el gráfico normal? No, es que aquí estamos, o sea, el histograma realmente, el gráfico de barras, lo único que estamos eliminando los espacios para que, ¿por qué? Porque los números, recuerde que aquí tenemos serie de datos continuos. Es decir, no hay una separación. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí me entendió? ¿Ah? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que pasa es que el polígono de frecuencias, ¿sí? El polígono de frecuencias es por la forma que tiene. Si usted observa, aquí tenemos exactamente, es decir, si yo aquí a esto le agregara los puntos acá, vamos a ver si cojo a ver aquí, y aquí está para dibujar. Si yo cojo los puntos aquí, y puntos acá, y puntos acá, y puntos acá, y punto acá, los puntos medios, ¿sí? Exactamente, ¿qué estoy haciendo? Tiene la misma forma, ¿sí ve? Del gráfico. Es decir, son dos formas simplemente de gráficas de representar. O sea, sino que el uno se llama histograma y el otro polígono de frecuencias. ¿Sí? Todas las dos son válidas para trabajar. ¿Perdón? Claro, claro. Y de hecho, por eso se lo presenta, pero digo, aunque como ustedes vieron en la teoría, lo que nos decía son similares, pero uno tiene ventaja, por eso que en algunas ocasiones se presenta simplemente el histograma o a veces se presenta un polígono de frecuencias, ¿sí? Claro, el polígono de frecuencias acumulados sí tiene otra connotación, o sea, no es, por eso son similares. Recordemos acá lo que nos dice incluso la teoría, ¿no? Vamos a ver un poquito acá, lo que nos señala, aquí está, que está incluso en el propio libro, que por eso es importante revisar la teoría. Mire lo que nos dice. Tanto el histograma como el polígono de frecuencias permiten tener una vista rápida de las principales características, máximos, mínimos. Aunque las dos representaciones tienen un propósito similar, el histograma posee la ventaja de que se describe cada clase como un rectángulo, en el que la barra de la altura de este representa el número de elementos que hay en cada clase. Es una barra. Entonces, visualmente es. Pero el polígono de frecuencias, en cambio, dice, tiene una ventaja con respecto al histograma. También permite comparar directamente dos o más distribuciones. O sea que el polígono de frecuencias, como dice, tiene la ventaja que sirve para hacer una comparación entre, digamos, dos datos. Es decir, por eso en muchas ocasiones vamos a encontrar dos series de los datos, o sea, dos líneas, ¿sí? Para hacer comparaciones de las tendencias. ¿Sí? Por ahora nosotros no vamos a entrar en eso, estamos simplemente trabajando con respecto a a cómo hacer, digamos, graficar el histograma, el polígono de frecuencias prácticamente relativas y de frecuencias acumuladas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, digo lo de frecuencia se trabaja con la frecuencia relativa, ¿no? El polígono de frecuencias. Ajá. Sí, puede trabajarse con eso o indistintamente. Usted se vio que trabajamos también con las mismas frecuencias porque a la larga va a dar lo mismo, ¿no? Es con los mismos datos que se hace el histograma también, ¿no? Así es. La Y diferencia el es que polígono de frecuencia acumulada es con la marca de clase. no, ahí sí trabajo con las frecuencias acumuladas y con las marcas de clase, ¿sí? Ah, con las dos. Exactamente. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, voy a concluir la parte de la grabación, que queda claro.